En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. Primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Huancayazo, Costa Rica. Mucho se ha dicho sobre la manera en que Costa Rica ha enfrentado la crisis del coronavirus y mucho se ha hablado también de las razones que han permitido un desarrollo particular en el resto de la región respecto a esta crisis. Estas razones siempre nos remiten a un sistema de salud robusto y la solidez de ese sistema es un producto histórico del que en otras ocasiones hemos conversado. Estamos en El Hilo de la Historia, el podcast sobre historia de Costa Rica que producimos en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central junto a 101.5 Costa Rica Radio. Les saluda Randall Chávez Zamora y esta noche me acompaña mi compañera Seidy Salas. En el episodio anterior conversamos sobre la crisis actual en el contexto latinoamericano y profundizamos en algunos aspectos relacionados con la región centroamericana que se agravan con esta crisis. Pero hoy queremos hablar de Costa Rica, porque aunque ciertamente hemos visto un manejo diferente al de la región, también sabemos que nos enfrentamos a un momento inédito y creemos que el pasado nos puede hablar sobre el presente que atravesamos y ayudarnos pues a vislumbrar algún futuro también. Por eso, hoy nos acompaña nuevamente el doctor David Díaz Arias, director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, con quien conversaremos sobre la crisis y la forma en que esta crisis será también investigada a partir del próximo semestre en nuestro centro. Bienvenido, David, buenas noches. Buenas noches, Randall y Seidy, es un gusto estar con ustedes otra vez. David, para entrar de lleno en el tema de hoy, en el episodio anterior hablábamos sobre América Latina y Centroamérica y veíamos cómo la llegada y el fortalecimiento de este modelo económico y que podemos llamar neoliberalismo había causado un impacto profundo en la región. Pero, ¿qué pasa en Costa Rica? ¿Cómo vemos ese antecedente en Costa Rica? Bueno, Costa Rica es un caso, se puede decir sui generis, de reforma estructural neoliberal. Sui generis porque la reforma no se pudo desarrollar ni en la intensidad ni en la profundidad que se desarrolló en otros espacios, por ejemplo México o Chile, incluso también en la Argentina. No se pudo desarrollar desde esa vía en primera instancia por razones políticas, porque, digamos, si uno explora los primeros 8 años de la reforma estructural, entre el 82 y el 90, la reforma estructural comenzó a tener un impacto electoral muy fuerte, hasta un punto en que ya a principios de la década de 1990 en Costa Rica, ser neoliberal era condición para que uno perdiera votos, pensando en términos electorales. La población estaba decantada por dos vías, si se quiere, en términos políticos que parecían antagónicas. Una era la socialdemocracia liberacionista, que seguía utilizando su bandera socialdemócrata para competir electoralmente. Entonces, los liberacionistas compitieron en el 81, 82, hablando de que iban a regresar al modelo anterior a Carazo, y eso se representó bien en el lema de Volvamos a la Tierra. En la campaña de 85-86, el candidato Oscar Arias habló muy fuerte contra el Fondo Monetario Internacional, contra el Banco Mundial, y también señaló que la vía era retornar a la Costa Rica del pasado, tratando de no volverle a dar el poder a los caracistas, esta vez representados en Calderón Fournier, porque sus economistas neoliberales habían provocado la crisis del 80-81.
ya entonces la Unidad Social Cristiana aprendió que para las elecciones de 89-90 eso de colocarse como neoliberales o adalides de la libre economía no tenía muy buen rédito electoral. Y eso también se vio muy claramente en 1993-94 cuando José María Figueres Olsen gana la presidencia con una campaña totalmente antineoliberal y jurando durante el proceso electoral que su gobierno iba a ser contrario a los designios del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y que Costa Rica no iba a pasar un tercer PAE. Y que en Costa Rica la economía debía regirse por una idea de que era un país diferente. Entonces, una economía latica. Y rescatando muchas frases de su padre, Pepe Figueres. Entonces, incluso ya en ese momento, y en el 98, ya no se habla de neoliberalismo. Y la etiqueta comienza a ser rechazada por quienes la habían levantado en los 80s. Entonces, tiene un costo electoral eso, el neoliberalismo. Y eso, Jorge Rovira, el sociólogo, decía, lo vinculaba con el ciclo electoral. Los 2 primeros años de gobierno trataban de hacer una reforma neoliberal rápida y fuerte, y los 2 últimos trataban de complacer al electorado, que era un electorado muy estatista, bajándole la intensidad a la reforma. Digamos, las condiciones de esa lucha se ven a principios del siglo XXI también. En términos estos de libre mercado, en términos de competencia entre Partido Acción Ciudadana, Partido Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, las discusiones tenían que ver ya no con la reforma estructural del Estado, sino con algo que se puso de moda a finales de los 90s, que era la corrupción y el manejo moral de la política, que fue el que le consiguió muchos votos al Partido Acción Ciudadana en su primera época. Y efectivamente, digamos, el neoliberalismo ya no era dejó de ser por mucho un asunto para movilizar. Entonces, la reforma estructural siempre la paraba las elecciones. No se podía consolidar. Y por otro lado, la paraban los movimientos sociales. Cada vez que se trataron de poner a la venta las empresas del Estado como Recope, el ICE, los bancos, en aquel momento Raxa, que era también muy apetecida, cada vez que se intentaron poner a la venta o privatizar, hubo movilizaciones muy fuertes de empleados públicos unidos que hacían frentes comunes contra el neoliberalismo, paraban las carreteras y enfrentaban a los designios de los PAES. El último gran movimiento de ese tipo fue contra la ley del convoyiste en el 2000, que fue un movimiento que, digamos, fue la cúspide de toda esa movilización antineoliberal que venía de los 80s, y que hizo que los grupos pro reforma del Estado tomaran una nueva estrategia para desarrollar lo que perseguían. Y esa era esta estrategia de los programas de tratados de libre comercio, en donde se metería todo un paquete que se podía vender diciendo que era impuesto desde afuera, con muy pocas posibilidades de negociar, y que era el paquete que necesitaba el país para alcanzar el futuro y el desarrollo. David, si pensamos normalmente en Costa Rica, cuando se piensa en una crisis, se piensa en las raíces históricas, normalmente la que permanece más en la memoria colectiva, posiblemente por su espacio temporal entre ese momento y la actualidad, es la década de 1980. Ya la escuchábamos mencionada, inclusive en el contexto fiscal del año pasado, de las reformas fiscales del año pasado, y lo volvemos a escuchar en la actualidad. ¿Cómo podría funcionarnos esa crisis o cómo nos habla esa crisis sobre el contexto actual que estamos viviendo y sobre los próximos
meses o años que va a continuar este proceso de crisis. Sí, eso se vincula con lo que preguntaba Sadie al principio, del efecto que tenían las políticas neoliberales en la población. Entonces, en vista de que estas instituciones no pudieron ser vendidas o no pudieron suplantarse, digamos, siguieron jugando un papel central en la distribución de riqueza y también el acceso a los medios fundamentales para vivir, como el trabajo, la educación y la salud pública. Entonces, Costa Rica, digamos, presentaba índices muy diferentes a los de Centroamérica. Digamos, en el 2018, cuando salió el último informe del Estado de la Nación, un 99,6% de la población tenía acceso al agua, un 93,9% a agua con calidad potable. Y en términos de la pobreza, esta sí, digamos, experimentaba retrocesos importantes, aunque las mediciones también cambiaron. Entonces, en Costa Rica, por obra mágica, la pobreza está estancada en 20% desde hace varios lustros. Aunque los métodos han cambiado para tratar de bajar un poquito más ese porcentaje, 19, 18, siempre se ha hecho propaganda de eso. Pero el efecto de la crisis 80-81 todavía se reflejaba en esa Costa Rica. Esta crisis fue una crisis abismal en términos económicos, cuyos impactos en algunos casos duraron hasta 30 años para poder recuperarse. Por ejemplo, ahora que tanto se habla de los salarios públicos, por ejemplo, los salarios de los profesores universitarios, profesoras universitarias, según Iván Molina, se fueron recuperando hasta finales del 2000, 2008, 2009, equiparando a la condición que tenían antes de la crisis de 1980-81. El otro elemento es la educación. La crisis aquella impactó tremendamente las posibilidades de toda una generación para formarse. Muchos jóvenes tuvieron que abandonar las escuelas y los colegios para tratar de ayudar a sus familias y nunca más pudieron retornar a esta educación. Entonces se habla de una generación perdida, pero podrían ser varias generaciones perdidas en ese proceso. Esta crisis del 80-81 nos permite ver dimensiones para tratar de visualizar cuánto de eso podemos tener frente a la crisis provocada por la enfermedad. El problema, entonces, en este momento, es que esta condición pandémica impide que se pongan en movimiento las respuestas que podrían desarrollarse para enfrentar la recesión. Esto es muy importante subrayarlo. En recesión ya estábamos desde antes de la pandemia. Lo que estábamos haciendo eran puros nadaditos de perro para no caer completamente en la recesión. Pero los índices de desempleo ya eran altísimos antes de la pandemia. Hoy sabemos que la pandemia los aumentó en un 8% para el caso de general, y como un 15% para el caso de las mujeres. Pero el desempleo general antes de la pandemia era de 12.5%, que era el más alto que había tenido el país. Incluso no tuvo ese tipo de índices durante la crisis económica 80-81. Entonces es digamos, importante señalar que la economía no se estaba recuperando, como nos decía, que la crisis fiscal se trató de enmendar, como lo ha hecho el neoliberalismo costarricense desde 80-81, poniendo más impuestos a la clase media, especialmente a trabajadores asalariados, y protegiendo a las grandes empresas. Eso es una tradición nacional, si se quiere.
Entonces, digamos, la capacidad de consumo también había sido impactada por esta reforma fiscal. Todas esas expectativas que se tenían de que en el 2020 podía recuperarse y crecer y que la recesión se fuera, pues quedaron hechas añicos con la pandemia. Y la pandemia no nos da posibilidades de ver que esto vaya a mejorar en los próximos meses. Son solo dos escenarios los que se pueden ver. Un escenario es el de desastre económico con desastre en salud, manteniendo, digamos, el estilo de vida como se tenía antes de la pandemia, sin ningún tipo de lineamientos de protección, etcétera. Y que la gente se la juegue como pueda, porque antes de la pandemia también era así, el sector informal de trabajo era la mitad de la población económicamente activa, 50% de población estaba en el mercado informal. ¿Y el otro escenario? Digamos, el otro escenario es tratar de contener la pandemia a pesar de la tremenda crisis económica. Este otro escenario se vivió bien en los primeros 3 meses de la pandemia y se vivieron bien porque además el Estado costarricense se comprometió a tratar de financiar a los grupos que estaban siendo más impactados por esta pandemia. Y es importante subrayarlo, los grupos más impactados no son los grandes empresarios. Los grupos más impactados no son la gente que vive allá en las montañas de Santa Ana. Los grupos más impactados son los mismos que venían jodidos desde el pasado y que se les agravó la crisis. Estos grupos, digamos que antes podían jugársela, por decirlo así, vendiendo papas, helados y gelatinas al borde de la calle, no pueden hacer eso desde que comenzó la pandemia. Y son grupos entonces que ya estaban en condición sensible antes y que hoy están peor. Pero esos primeros 3 meses se pudo hacer algo por eso. El último mes quedó claro, digamos, que el Estado se quedó sin dinero para poder hacer esa ayuda. Y lo otro es que se ha protegido tanto a las empresas y a los empresarios que la caja también ha terminado siendo desfinanciada. Entonces, ante una crisis de finanzas, digamos, es más difícil contener la población en sus casas y es más difícil también pedirles sacrificios. Ya llevamos, digamos, 4 meses de sacrificio. Hoy es más difícil decirle a la gente siga sacrificándose para que nuestro sistema de salud no empeore o no se llenen los hospitales de enfermos. Es mucho más difícil porque ahora el hambre podría más que el miedo a esa otra condición. Bueno, creo que vamos a quedarnos acá con estos escenarios y hacer una pausa para ir por lo menos por un vasito de agua que nos ayude a trabajar y digerir toda esa información. Ya casi volvemos. El hilo se hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia. Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El hilo de la historia. Por mucho tiempo. Estamos de regreso en el hilo de la historia conversando con el doctor David Díaz Arias, director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, sobre la crisis en el contexto del COVID-19 en Costa Rica y sobre la historia de las crisis en nuestro país. David, anteriormente nos hablaba sobre la crisis en nuestro país y sobre el contexto actual. Lo cierto es que el contexto actual es tan próximo
que merece serios análisis. ¿Cómo enfrenta la historia profesional este tema? ¿Cómo lo hará? ¿Y cómo piensa hacerse explícitamente esto desde el Centro de Investigaciones Históricas de América Central? En este caso, un grupo de investigadoras e investigadores interdisciplinario formado por historiadoras, historiadores, también por profesionales en nutrición y en farmacia, se han dado a la tarea de desarrollar un proyecto sobre crisis parecidas que ha tenido Costa Rica en el pasado, parecidas en el sentido de por efectos de pandemias y sus efectos sociales, económicos, pero también en los medios informativos. Y tratar de utilizar esa información para mejor comprender cómo se comporta social, cultural, políticamente la sociedad costarricense frente a la crisis de la COVID-19. En este sentido, entonces el centro ha propuesto este nuevo proyecto para inscribirse y estar en ejecución a partir del 1 de agosto. El Consejo Científico del CIAC lo aprobó y el grupo ya está conformado y reuniéndose por medios virtuales, discutiendo sobre las preguntas que quieren resolver. Esta, pluralidad de las personas que participan de este proyecto permite que voces diferentes, con preguntas muy disímiles, echen mano de la historia para tratar de encontrar vías para pensar la crisis actual. Cada vez que el grupo utilice el pasado, siempre va a ser como herramienta para mirar el presente. Entonces, por ejemplo, pensando en medios de comunicación, los medios de comunicación más poderosos del país, desde hace varios años se han ido por una sola línea interpretativa sobre la crisis antes de la pandemia y sobre las soluciones a la crisis. Queremos ver, por ejemplo, si en el pasado también eso ocurrió así, y si había un monopolio de la información y la forma en que se vendía la información. Ya por estudios previos, por ejemplo, de los 80s, 90s, hay evidencia de que eso no fue así, de que había un periodismo muy crítico, que todavía llegaba a la población en general, que permitía tener una balanza con respecto a la visión sobre las crisis y lo que producía las crisis y quiénes estaban detrás de las crisis. Entonces, este grupo va hacia allí, pero también, por ejemplo, hacia la comercialización de fármacos, hacia la idea de la medicina frente a, por ejemplo, la religión en términos de respuesta a la crisis, si había competencia o había colaboración, a los discursos de la sociedad civil también con respecto a las crisis. Entonces, esperamos que con este proyecto la universidad pueda otorgar herramientas a los políticos y a quienes producen política pública y también a quienes manejan medios de prensa y demás para enfrentar con una responsabilidad más profunda el escenario que nos toca vivir. Bueno, pues desde ya le deseamos el mejor de los éxitos a ese proyecto. Y precisamente ahora que hablamos de proyectos que inician en el CIAC, también hablamos de otros que terminan como el hilo de la historia. Hoy estamos cerrando esta temporada después de 1 año y medio de producción y de 65 podcasts. Pero sabemos que el interés de los historiadores y las historiadoras por llevar el conocimiento en otros formatos no es novedoso y tampoco termina acá. Tal vez aprovechamos, David, para que nos contes un poquito sobre esta nueva iniciativa de las conversaciones con la historia en Facebook. Bueno, primero lo que quiero es agradecer a Randall y a Sadie por el esfuerzo y el empeño que han puesto en el programa El Hilo de la Historia. Esperemos poder retomarlo en otro periodo, porque ha mostrado mucha popularidad y además es un programa que viene a llenar un elemento central de la investigación histórica, que es que se difunda
lo que se produce y que llegue a más y más personas, que son las que contribuyen con sus impuestos a que se pueda hacer esa investigación. Y los programas que se desarrollaron han sido plurales, hemos tenido voces de todo tipo y eso ha alimentado muchísimo la visión que se tiene sobre la historia. Conversaciones con la Historia es un programa, o por lo menos una conversación que tiene la dirección del Centro de Investigaciones Históricas cada semana, los jueves a las 2 de la tarde, con especialistas en dos tipos. Una es una entrevista personal que se hace con una investigadora o un investigador y que pretende auscultar su vida, cómo se interesó por la historia, quiénes incidieron en su carrera, cómo fue que se desvió hacia cierto tipo de temas de investigación, etc. Y la segunda son conversaciones sobre un tema específico de discusión histórica, donde queremos explorar teorías, métodos, pero también el papel de la historia en el presente. Son esos dos modelos. En el segundo participan 2 o 3 personas que digamos, pueden opinar con propiedad sobre los temas que se discuten. Entonces, hasta el momento, pues hemos discutido con investigadores, investigadoras de FUSTE que han tenido una larga trayectoria de investigación en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional. Y desarrollamos una discusión sobre la historia radical con gente de historia, pero también fuera de historia. En estos días también discutiremos sobre historia y literatura y sobre historia y medio ambiente. Y para el futuro, en próximos meses, vamos a tener programas que sigan con la vía esta de las entrevistas directas, biográficas, pero también en temas que nos interesan, como historia y crisis, historia y guerra fría, historia y medios de comunicación, historia y legitimidad política, historia y sexualidad, etcétera. Así que cerramos por un momento el libro de la historia y las invitamos y los invitamos a quienes nos han seguido a vincularse con este otro proyecto. Muchas gracias, David, por abrir estos espacios en el Centro de Investigaciones Históricas. Realmente ha sido una experiencia bastante enriquecedora, hablando de mi parte, de entrevistar a tantos y tantas colegas que actualmente están desarrollando investigaciones tan pero tan variadas y tan valiosas. Y darnos cuenta también, para quienes no estamos directamente en el campo de la historia, de todos los temas y de todos los aspectos que se enriquecen con la mirada histórica y cómo definitivamente esos hilos de la historia nos están conectando siempre el pasado con el presente y tirándonos líneas también hacia el futuro. Y bueno, pues les recordamos también que si quieren volver a escuchar alguno de nuestros episodios, revivir alguna de esas entrevistas, pueden tener acceso siempre a este podcast en Spotify, en la plataforma iVoox y en nuestra página web. Y recientemente hemos colgado los 65 episodios del Hilo de la Historia que hemos realizado durante este año y medio en nuestro canal de YouTube para aquellas personas que consideran que usar esta plataforma les es más sencillo. De nuevo, esperamos volver con nuevos episodios en el futuro y poder tener nuestra segunda temporada del podcast donde se sigan presentando las novedades historiográficas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y pues sigan interesándose por la historia. Y les recordamos que pueden contactarnos siempre desde nuestras redes sociales, buscándonos solamente como Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, en Facebook y en nuestra página web ciac.fcs.ucr.ac.cr. Muy buenas noches. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.